de las posibilidades. Muchas gracias a todas las personas presentes, quienes nos han acompañado en este ciclo de charlas que fue durante todo el año, eh, sobre debates y aportes a la geografía ambiental desde una perspectiva interdisciplinar. Hemos tenido la suerte de escuchar desde la geografía, desde la filosofía y hoy día desde el punto de vista de la literatura o los estudios literarios. Estamos muy contentos, muy agradecidos de lo que ha sido el ciclo y también de que nos acompañe hoy día para cerrar Alejandra. Somos del grupo Cultura, Naturaleza y Territorio del Instituto de Geografía de la UBA, este tipo de actividad que hacemos todos los años, junto con otras actividades de presentación, discusión de textos y demás. Bueno, como decíamos, contentos de que nos acompañe hoy día Alejandra para cerrar este ciclo, un año complejo, como sabemos, en distintos ámbitos, pero contentos de que aún así podamos estar reuniéndonos y reflexionando, pensando en conjunto. Bueno, gracias Santi. Bueno, les presento, como decía Santi, esta es la última charla de este ciclo, que está a cargo de Alejandra Laera, que es profesora titular de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también reviste como directora concursada del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y directora de la Maestría en Periodismo Narrativo de la Universidad Nacional de San Martín. Ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de su país y del exterior. Ha sido visiting professor de la Robert Kennedy, del David Rockefeller Center for Latin American Studies de Harvard University actualmente, y además es profesora visitante en Stanford, en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y es la Wesleyan University. Así que bueno, gracias Alejandra por haber aceptado esta invitación. Y bueno, empezamos el diálogo cuando vos dispongas. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Tengo que decir que ustedes saben que el Instituto de Geografía me encanta, lo sigo muchísimo en las redes por las cosas que hacen y este ciclo me entusiasmó y aunque todos se complicaban las fechas, bueno, ahí combinamos y arrancamos, así que bueno, muchas gracias. Yo vi la charla, la de filosofía, justamente, la vi después, vi la grabación. Y bueno, me quedé pensando varias cosas, ¿no? Porque en realidad este es un momento que si bien hay muchas especificidades en relación con las disciplinas, también justamente por esta cuestión ambientalista, por la crisis ambiental, ¿no? Que, digamos, que nos acecha, o sea, que existe, pero que nos acecha crecientemente, hay muchas zonas compartidas. Entonces, casi que lo interdisciplinario de algún modo es un poco transdisciplinario. Así que, bueno, yo traje algunas preguntas, algunas cuestiones, sin entrar en demasiados detalles literarios, porque me parecía que bueno, que no, que por ahí eso no era un aporte, ¿no? Sino más bien preguntas que puedan servir, creo, para construir un diálogo. Em, la primera pregunta, y voy a compartir pantalla en algunos momentos y esperemos que todo esto no se funcione bien la tecnología, que casi es lo opuesto a aquello de lo que venimos hablando, ¿no? Em, y la pregunta inicial que yo me planteo en relación con esto, que es un tema que me viene interesando ya a partir del final, digamos, del último libro el que publiqué el año pasado, ¿no? ¿Para qué sirve leer novelas narrativas del presente y capitalismo? El último capítulo de la última sección dedicada al tiempo, justamente trabaja la cuestión de la imaginación narrativa ecoafectiva. Entonces, un poco a partir de ahí es que estoy haciendo estos planteos, ¿no? Y la pregunta inicial entonces sería si es posible, un momento,
Acá creo que tengo el mail y no el, ya empezamos mal, ahí estamos, ahí están viendo, ¿no? Ok. Si es Eh, posible en el presente recurrir a la novela para encontrar en la novela como parte, digamos, ¿no? de la literatura en general, elementos, herramientas, ideas, propuestas. Alejandra, Y, perdón, sí, te interrumpo. sí. Yo al menos estoy viendo la pantalla del correo, del mail. Ah, Eh, seguís viendo eso, ok. Yo no no, por sé, los demás, eso. no sé, Gonza. No, no, seguramente. Ahí está, a ver, momento. Entonces, perdón, porque ya dije que no estoy acostumbrada a Ah, está bien. al Teams, entonces Ah, voy a cerrar acá para tal no vez, tener tal vez ningún te conviene problema con al esto. compartir pantalla completa, porque así te puedes mover, Vos digamos, decís que es cuando... mejor. Ahí, ahora sí. Ahí sí, sí, Ok, perfecto. perdón, qué accidentado esto. Entonces, si era posible en el presente recurrir a la novela para encontrar en ella elementos, herramientas, ideas, propuestas, incluso resoluciones que nos sirvieran para comprender mejor el mundo que habitamos, este mundo en crisis, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y relacionada con esa, ¿qué relación entablan las novelas contemporáneas con la crisis ecoambiental global a la que estamos asistiendo, ¿no? Esto de alguna manera tiene que ver con poder participar de un debate en el que, en efecto, ¿no? Quienes trabajan con geografía ambiental, bueno, es como que da más de suyo cuál es ese aporte. Entonces, de algún modo, esa es mis dos preguntas, ¿no es cierto? Que son las que quiero compartir con ustedes. Y em, en ese sentido, hay una cantidad de novelas, ¿no? que presentan temáticas vinculadas con el cambio climático asociado al calentamiento global, ¿no? A causa del incremento de emisiones de dióxido de carbono, la pérdida de biodiversidad, los cambios en los ciclos biogeoquímicos y la degradación de los ecosistemas. Quiero decir, todas estas cuestiones, ¿no? que ahora forman parte, bueno, por supuesto de ciertas disciplinas en particular, pero también de los medios, de diferentes tipos de discursos, de notas de alta divulgación, aparecen, ¿sí? Aparecen en un conjunto de novelas latinoamericanas. Entonces, esto me parece que es importante en varios sentidos. Por un lado, hay un escritor que a lo mejor ustedes lo conocen porque es teórico también y se dedica a estos temas, que es Amitav Ghosh, y que él plantea como con preocupación en un libro que se llama The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, que hay una imposibilidad en este momento de narrar el cambio climático y todos los efectos que el cambio climático tiene en el planeta. Y en ese sentido lo que plantea es que habría una crisis de la imaginación, ¿no? Es decir, él lo dice como escritor y pensador a la vez. Es decir, esta crisis de la imaginación, ¿sí? no tiene como consecuencia que no puede dar cuenta narrativamente, ¿sí? de el cambio climático y sus efectos. Ahora bien, sí, como yo les decía, y vamos a avanzar en esto, hay una cantidad de novelas en América Latina que trabajan con esos temas vinculados con la crisis ambiental, en líneas generales, uno podría pensar, y eso a mí me interesa particularmente, ¿no? Plantearlo, que en América Latina hay una inflexión particular de estas cuestiones, y creo que eso se debe a la combinación entre eco y socioambientalismo, ¿sí? vinculada directamente con la desigualdad en la distribución de recursos y con la dificultad de lograr una justicia ambiental, ¿no? Entonces, esta combinación de eco y socioambientalismo, para decirlo así de manera general, impulsaría, creo yo, de un modo particular, esta imaginación narrativa sobre el cambio climático que se va a dar de un modo localizado y particular. Con esto
aclaro, no quiero decir de ningún modo, bajo ningún punto de vista, que en otras literaturas no se traten estos temas. De hecho, la última novela de Ian McEwan, que bueno, todavía no está traducida, ¿no? Pero seguramente ya debe estar traduciéndose, precisamente piensa en una inundación que cambia por completo la geografía del planeta, y eso está pensado en el 2030, y la novela transcurre en el 2100 y pico, ¿no? Es decir, eso está, pero eso sirve más bien para pensar otras cuestiones vinculadas con los archivos, qué pasa con el pasado, ¿sí? No directamente en cómo afecta directamente la cuestión de la vida, ¿no? La vida social o las especies, no por lo menos de manera directa. Doy este ejemplo de la novela de McEwan, ¿no? Un escritor, bueno, inglés súper conocido, básicamente porque, bueno, es un escritor súper importante, un bestsellerista, además con mucho prestigio, y que está también de algún modo pensando estos temas, pero no aparece del mismo modo en que aparece de manera tan presente y tan abultada en la narrativa latinoamericana. Y en ese sentido es que yo creo que hay precisamente un efecto de esa inflexión socioambiental particular que se da en América Latina, que eh, provocaría la emergencia de un amplio conjunto de novelas sobre estos temas. Entonces, eh, eh, estas novelas contemporáneas, no, dudé recién porque digo, ahí aparecen otras cuestiones que a lo mejor ustedes, también en geografía, quizás en relación con proyectos de investigación, etcétera, lo pueden ver. También hay algo que excede la agenda, ¿no? La, la urgencia de la agenda, y tiene que ver con ciertas, uno diría, modas académicas, literarias, narrativas, ¿no? Donde es, bueno, también muy rendidor eh, plantear estos temas, ¿no? Sé que es un poco polémico, complicado quizás esto que estoy diciendo, pero a mí realmente me preocupa. Quiero decir, me preocupa también, ¿no? Que la agenda económico, político, cultural, ¿no? Termine subsumida por las demandas del mercado académico y cultural. Entonces simplemente lo digo como para tenerlo en cuenta, pero digamos, más allá de eso, o en todo caso, dejando un poco de lado momentáneamente, o al menos en este encuentro, esto que señalé recién, lo que sí es cierto es que han aparecido, han emergido un conjunto de novelas muy leídas de autores y autoras, sobre todo, con mucha circulación, muchas traducciones, muchos premios que se dedican a estos temas. Y ¿cómo se ven estas cuestiones? Bueno, básicamente porque son relatos, son novelas. No estoy dando nombres adrede, ahora ya voy a dar algunas, no para no, bueno, en fin, más bien como para presentar un panorama general primero. Son novelas contemporáneas latinoamericanas en cuya trama los personajes se relacionan de un modo particular con su entorno, ¿no? Con eso que todavía se sigue llamando, aunque muchas tendencias teóricas, como ustedes seguramente, bueno, saben mejor que yo, ya no lo hacen, naturaleza. Entonces, esos personajes se relacionan
con sus entornos, con otras especies también, y en esas tramas podemos leer estas cuestiones ambientales, en general ecoambientales y en particular socioambientales. Y aparecen, como dije antes, una serie de motivos como los desastres naturales, bueno, cambios en los ciclos biogeoquímicos, bueno, hay sequías, hay contaminación de las aguas, del aire. En general, lo que llamamos, y está ese libro tan interesante, aunque toca otra cuestión, no más antropológica, que el de Moira Millán, terricidio, ¿no es cierto? Em, Quema de humedales, en fin, desmonte, deforestación, acaparamiento de tierras, todo eso está en todas estas novelas, novelas que vienen emergiendo sobre todo, aunque también antes más aisladamente, pero yo diría sobre todo a partir de una fecha que me parece bastante clave, que es la del 2014, 2015, ¿no? Es decir, los últimos 10, 12 años. Y por supuesto, estas novelas lo que muestran también es el fuerte lazo que existe entre precisamente la crisis ecológica y la emergencia de la crisis climática global, ¿no? Es decir, estas dos cuestiones que no son exactamente lo mismo, pero que están absolutamente relacionadas, imbricadas. Entonces, estas novelas proponen, para mí, ¿no? Una imaginación narrativa que está en sintonía con la crisis ambiental, porque se despliega esa imaginación narrativa a partir de un diagnóstico que, con excepción de los negacionistas, digamos, todos y todas compartimos, ¿sí? Y también, por lo tanto, parten de un posicionamiento respecto de ese diagnóstico, ¿no? Ahora bien, esto puede dar lugar a dos vertientes, ¿no? En cuanto a imaginación narrativa vinculada con la crisis ambiental. Por un lado, las distopías, ¿no? Esas distopías que veíamos en las series, en las teles, en las películas, también en algunas novelas, pero con mucha mayor fuerza, mayor consolidación, sistematicidad, digamos. En esas distopías, entonces, el futuro, ¿no? El futuro estaba marcado por el colapso ambiental, ¿no? El futuro claramente es ese futuro que podríamos decir que dialoga, aunque sea implícitamente, ¿no? Y no explícitamente, con esa pregunta de Viveiros de Castro y de Bradanowski, ¿no? En Hay mundo por venir, que es, bueno, ¿qué será en el futuro? ¿El mundo sin nosotros o nosotros sin el mundo? ¿No? Entonces, ya esas dos preguntas sobre un futuro amenazado, acechado, disparan una imaginación narrativa de corte distópico, ¿sí? Es ahí donde las sequías, digamos, y la pérdida de biodiversidad puede dar lugar a la hambruna, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos, no sé, hay una novela de una, bueno, española que vivió mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Y que ganó el premio Casa de las Américas, ya tiene varios años, más de 10 años, creo que es el 2000, no, 2015, que se llama Quema, de Ariadna Castelarnau. Distopía, ¿sí? ¿Qué pasa en un mundo de hambruna donde ya no hay qué comer, ¿sí? Y donde ya ese mundo no se reconoce como y está congelado, etcétera. Para dar un ejemplo simplemente de una distopía particular, ¿no? No una distopía clásica, puede ser la distopía de otro escritor muy conocido, digamos, dentro del campo siempre acotado, ¿no? De lo que es la literatura latinoamericana, que es Edmundo Pasoldán, que se llama Iris. Bueno, hay también una distopía, digamos, en la cual el mundo está totalmente, fue amenazado por
catástrofes ambientales y el uso desviado de las tecnologías, de las máquinas. Bueno, podría dar un ejemplo más reciente de una distopía que quizás les puede interesar a ustedes. A mí es una novela que no... ¿Esto se está grabando? Ah, bueno, igual no importa. Una novela que yo, en fin, personalmente a mí no me gustó tanto, ¿no? Pero que ha sido bastante leída, que es la de Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, también ganadora de premios. Estuvo en el festival ahora, este año, hace 2 meses, en el Festival de Literatura Latinoamericana en New York. O sea, en fin. Ah, y acá está Gabriela Adamo. Gaby, vos estabas ahí en el festival ese, pero no nos cruzamos. No sé si me está escuchando o no. Perdón, Este, no encontraba el micrófono. Sí, 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 es no verdad. sé qué pensás de la novela de Mónica Ojeda, que es una distopía que les puede interesar mucho. Hay volcanes, hay fango, el mundo está totalmente colapsado y llegar a lo que era considerado como la culminación de la naturaleza imponente, los volcanes, ¿no? Es en chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Bueno, después me decís, Gaby, si te gustó o no a vos esa novela. Después. Son todos temas polémicos, delicados, ¿no? Bueno, pero me parece que quizás para ustedes, a quien le interese más la literatura, les- justamente les puede interesar leerla. Claramente una distopía, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, entonces esa es una vertiente. Hay otra vertiente que es la que a mí personalmente en este momento me interesa más, que son esas novelas no distópicas, pero que tampoco quiero llamar utópicas, ¿no? Que me parece que es un término que yo diría que hay que usar con cuidado y que tiene tan marcada la imposibilidad, ¿no? Del no lugar, justamente, que preferiría no usarlo. Entonces, bueno, más bien, en términos más amplios, hablaría de novelas cuyos protagonistas o bien lidian con la crisis, es decir, tratan de sobrevivir, de desafiarla y sobrevivir, ¿no? O bien incluso proponen esas novelas trayectos alternativos, trayectos de la historia con mayúscula, digo, ¿no? Del pasado, ¿no? De las historias nacionales incluso, trayectos alternativos a los que condujeron a la crisis ambiental. Acá seguramente ustedes pueden estar pensando, bueno, pero la crisis es global, ¿no? Entonces, ¿por qué historias nacionales? Bueno, porque precisamente hay un momento de inicio, digamos, uno podría decir, de inicio de las responsabilidades del Estado, ¿no? En los momentos de constitución de las naciones, que precisamente esa participación en lo global era de inflexión nacional, ¿no? Y voy a hablar más adelante de esas novelas, justamente. Entonces, mi propuesta es que en la actualidad podemos sondear algunas novelas para explorar en la imaginación narrativa que despliegan diversos modos, no solo de imaginar el mundo que vivimos, sino de comprenderlo mejor para incluso pensar en sus tramas, en sus resoluciones, otros modos de relacionarnos con los entornos, otro modo de ampliación de la especie, ¿no? Más allá de lo humano más allá de lo humano, y también incluso la posibilidad de activar pequeñas, discretas prácticas de vida una vez que cerramos los libros, que terminamos de leer esas novelas. De algún modo, es esto que dije recién, es como el argumento final del libro, y todo lo que dije después es nuevo, ¿no? Como posterior, pero viene de ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando cerramos el libro? Entonces,
qué pasa con eso que leímos, ¿no? De qué manera esa imaginación narrativa vinculada con la crisis ambiental nos afecta una vez que dejamos de leer. Y voy a volver enseguida a esto, que va a ser el punto central que voy a elaborar, ¿no? Pero antes quiero hacer unas aclaraciones, dos básicamente. La primera, por supuesto que hubo antes muchas novelas que trataron estos temas, qué sé yo, la cuestión de, no sé, de la tala de árboles. Desde ya no muchas novelas de la década del 30, por ejemplo, ¿no? Novelas del realismo de corte socialista, trabajaron esos temas. Pero acá había dos diferencias. Por un lado, esta emergencia de todo un conjunto de novelas, la posibilidad de armar conjuntos y de identificar diferentes, ¿no?, subconjuntos, grupos al interior de ese conjunto mayor. Eso por un lado. Y la segunda, que me parece central en este marco, ¿no?, en el que estoy compartiendo esto con ustedes, es que por primera vez se da esta eh, escritura y publicación de novelas vinculadas con lo que llamábamos en otro momento novelas de la tierra, ¿no?, en sintonía con otras repercusiones de la crisis ambiental. Por un lado, las prácticas institucionales, cumbres, encuentros, ¿sí?, globales, latinoamericanos, regionales, en fin, y las prácticas activistas. Y ahí yo mencionaría tres que me parece que son importantes en relación con la emergencia de este conjunto de novelas. Una que es la Marcha de los Pueblos del 2014 por el clima en Nueva York, ¿no? Es decir, lugar donde no se caracteriza por la manifestación, la ocupación, salvo en cuestiones muy puntuales, muy fundamentales e importantes. Y en el 2014 se da esta movilización global, ¿no?, donde más de 400.000 personas exigen justicia climática. 2014. En el 2015, el Acuerdo de París, ¿no? Justamente la Marcha de los Pueblos es previa a este Acuerdo de París, más allá de que evidentemente, ¿no?, bueno, el Acuerdo de París, que es el 2015, que es el compromiso, ¿no?, para compromiso global para reducir la emisión de gases. Por supuesto, después esto se va a cumplir relativamente, pero estoy pensando como en esas fechas y las expectativas que se generan. Y después, en el 2019, la huelga mundial, ¿no?, que se va a dar por el clima, todo ese fenómeno Greta Thunberg que conocemos, y la adición de los jóvenes. Es decir, entonces las dos cosas, ¿no?, prácticas institucionales, prácticas activistas, ¿no?, a la vez. Por otro lado, estudios, análisis y teorizaciones desde diversos campos, diversas disciplinas. También esto desde ya que viene de antes, pero la cantidad, ¿no?, de bibliografía teórica, analítica sobre estos temas es muchísimo a partir de esos momentos, y me gustaría, porque tiene que ver con el tipo de imaginación narrativa que despliegan las novelas, marcar algunas líneas. Una es la línea sociológica, socioambientalista, justamente, ¿no?, de Maristela Svampa, Enrique Viale. Maristela Svampa, de hecho, forma parte hoy en día del colectivo Mirá, ¿no? Y ese colectivo socioambiental, Mirá, está formado también por escritoras, no sé, bueno, Gaby Cabezón Cámara, Claudia Boaf, ¿sí? Y Maristela, socióloga. Tienen un manifiesto, hacen un recorrido por las geografías, hasta ahora, hasta donde sé, del sur. Creo que ahora iban a empezar a hacer algo más. No, o sea,
evitaría acá, personalmente, ¿no? Las valoraciones acerca de, bueno, el impacto de eso, etcétera. Simplemente ver cómo se está juntando, ¿no? Una socióloga, una narradora y esta práctica socioambiental, este activismo, ¿no? Socioambiental. Bien, esa sería una línea. Doy el ejemplo de Maristela Svampa, que es uno, pero por supuesto lo podemos ampliar a América Latina y tal, ¿sí? Bien. Después, una línea antropológica apocalíptica. Bueno, Viveiros de Castro, quien ya mencioné, Débora Danowski, también, digamos, en parte, aunque en otra frecuencia, pero muy cercano a Viveros de Castro, o al revés, Viveros de Castro muy cercano a Bruno Latour, ¿no? Que ya empieza a plantear estas cuestiones en los 90 con Nunca fuimos modernos, pero después, bueno, políticas de la naturaleza, Fasagaya, etcétera, ¿no? Bien, ahí es eso, ¿no? O sea, no hay futuro, no hay mundo, no hay nosotros, no hay nosotros, no hay mundo. ¿Qué va a pasar ahí? Pero súper apocalíptico eso. Aclaro, a mí, bueno, Viveros de Castro también, pero Latour me encanta, ¿no? O sea, eh, pese a mi optimismo. Por eso leo novelas, ¿no? Y no me gustan las distopías. Bueno, pero tendríamos también otra línea, que es una línea economicista prolonguista, ¿no? Una línea economicista prolonguista, estoy pensando en alguien muy cercano a ustedes, que me encanta también, pero por otros motivos, ¿no? Tal vez que es David Harvey, ¿no? David Harvey, en 17 contradicciones sobre el capital, bueno, una de las contradicciones es la relación entre capital y naturaleza, y ahí lo que él dice es, bueno, no va a haber fin del mundo, esto justamente es un prolonguismo en caída, ¿no? No quiero decir decadencia, porque no es una palabra acorde a Harvey, ¿no? Pero digamos, en declive, ahí está, en declive, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque el capital siempre pudo arreglarse, ¿no? Bueno, el greenwashing es el ejemplo que él da, ¿no? El capital siempre se las ingenió para sortear eh, incluso una crisis ambiental, ¿no? Bueno, y el ejemplo que da del greenwashing precisamente, bueno, tiene que ver con eso. Entonces ahí, esa línea economicista, marxista, ¿no? Pero prolonguista, la de Harvey. Y después una línea filosófica que viene de la literatura, una literatura muy cruzada con la filosofía, ¿no? Porque es alguien que ha estudiado o sea, viene de los estudios del romanticismo inglés sobre todo, muy ligado precisamente a la relación entre poesía y naturaleza, ¿no? Wordsworth, en fin. Eh, y que ha hecho un camino, ¿no? Acercándose a estos temas cada vez más ambientales, que es Timothy Morton. Timothy Morton justamente cruza literatura y filosofía. Y ya en el último, bueno, no es el último, es el anteúltimo, pero digamos es el último vinculado con estos temas, un libro que tiene 2 años, ¿no? Que es Dark Ecology. Ahí lo que plantea es, bueno, no hay, o sea, ¿dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza todo esto? ¿No? O sea, si nos remontamos al momento en que se inicia la agricultura, él diría, no, ya la agricultura está provocando desequilibrios ambientales, ¿no? Es decir, ¿cuán atrás hay que ir? Ya la lucha entre virus y bacterias, ¿sí? Cuando se altera eso, ya provoca desequilibrios ambientales. Dark Ecology para él es, bueno, esa mala conciencia, esto lo dice él, ¿no? Esa mala conciencia que hace que, bueno, no sé, no usando, no, no llevando adelante ciertas prácticas, ¿no? En el día a día nos sintamos ya como con responsabilidad ecológica.
No es que él niega eso, simplemente dice, bueno, pero tampoco pasa solo por ahí. Eso es algo que hay que hacer, pero que tampoco resuelve nada y es interesante porque es un modo un poco distinto, ¿no? De plantear esa discusión. Bueno, no voy a hablar de eso, pero lo comento simplemente, esa discusión entre, bueno, antropoceno o hablamos de capitaloceno. ¿De qué hablamos, no? Es decir, ¿cuál es el comienzo, no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Y me interesa esto porque tiene que ver con un par de novelas que quiero compartir con ustedes. Es decir, ¿dónde empieza? ¿Sí? ¿Dónde empieza el antropoceno? ¿O todo esto es anterior al antropoceno? ¿O no? ¿O que eso es algo que está, bueno, está en discusión, ¿no? ¿Es antropoceno o lo llamamos capitaloceno? ¿Es anterior al capitalismo? Otra discusión, ¿cuándo empieza el capitalismo? ¿De qué tipo de capitalismo estamos hablando? Bueno, entonces Morton, ¿no? Explora, hipotetiza sobre todas estas cuestiones y es un tipo central, ¿no? Un pensador, digamos, central para estos temas. De hecho, bueno, es el que eh, planteó, teorizó ya hace unos años la noción de hiperobjetos, ¿no? Por ahí podemos volver sobre eso. Pero bueno, como sea, en todas estas, yo marqué 4 vertientes, desde ya que hay más, pero 4 generales, ¿no? Pero las que me parece que entran más en diálogo con las imaginaciones narrativas. En todas hay un cuestionamiento desde ya de la relación naturaleza-cultura, ¿no? Hay un cuestionamiento de la relación naturaleza-cultura y de la relación del humano con el mundo, con las otras especies. Hay una puesta en crisis más o menos explícita eh, del correlacionismo. El correlacionismo, es decir, es el pensamiento filosófico que decanta acá, dice que bueno, existe solo lo pensable, ¿no? Entonces, bueno, esa puesta en crisis que se puede ver de diferentes maneras con la noción de hiperobjetos, ¿no? Desde ya de Morton, o con, no sé, los cuasi-objetos de los que habla Latour, o no sé, bueno, la ontología orientada a objetos, de la que forma parte Morton, pero también Jane Bennett en materia vibrante, con materia vibrante. Bueno, no voy a dar detalles porque, bueno, no importa, ¿no? En todo caso, los nuevos materialismos, el realismo especulativo de Quentin Miyazu, en fin, todas esas, ¿no? Teorías, y en todos los casos se pone en crisis esa relación naturaleza-cultura. Bueno, Latour en Nunca Fuimos Modernos hablaba de naturaleza-sociedad, ¿no? En ese libro todavía, pero quiero decir, se pone en crisis eso, bueno, y la ampliación de las escalas, ¿no? O sea, salir de la escala humana, digamos. En fin. Entonces, em, también en todos esos textos que mencioné, en todos esos estudios que mencioné, se habla desde ya de la responsabilidad del cada vez mayor del capitalismo con la crisis ecoambiental, ¿no? Aunque Morton, como dije, dice que lo excede, y también es algo que dice Chakrabarty, ¿no? Que lo excede. Y en todos hay también, y esto es interesante para la imaginación narrativa, pero no me voy a detener en esto porque ya sería ir algo por ahí más específico, hay un cuestionamiento de la noción de tiempo, ¿no? La noción de tiempo, porque, bueno, justamente si estamos pensando en el futuro, entonces ya hay un cuestionamiento, ¿no? Ese tiempo capitalista, que es el tiempo moderno, ¿no? Eh, entonces, em, ¿qué lugar ocupa la novela entre la justicia ambiental, localizada y activista, y una cierta abstracción de las teorías, digamos, ecológicas o ambientalistas, ¿no? Porque frente a esto parecería que
la novela es algo casi menor, pero no es para que la gente se entere de nada, los que leen cosas que, como digo siempre, para enterarse es mejor leer, o para saber o para aprender es mejor leer otro tipo de textos, sino que es la comprensión del mundo por otras vías, la transformación sensible de nuestra relación con el mundo, ¿sí? Y, ¿por qué no? Como dije antes, la activación de prácticas de vida al cerrar el libro. Todo esto creo por la ampliación de los imaginarios que provoca, que incentiva cierto despliegue de la imaginación narrativa, o el despliegue mejor de ciertas imaginaciones narrativas. No sé si voy bien hasta acá bueno, Sí, perfecto. se va Estamos siguiendo, atentos. no es un plomazo. Vos me dijiste que esto era familiar. No, si fuera Bien. Sí, una sí, conferencia formal, no dirías un plomazo. Les aclaro por las dudas, ¿no? Eh, está perfecto. entonces, dicho esto, a este tipo de imaginación yo la llamo imaginación narrativa ecoafectiva. Imaginación, perdón, narrativa ecoafectiva. ¿Qué es exactamente? Una conexión interespecies en y con los entornos. Me interesa muchísimo cómo ciertas imaginaciones narrativas, eso es lo que despliegan, ¿no? Por eso, a la noción de distopía, bueno, no me interesa hablar de utopías, me interesa hablar de ecoafectividad, de pensar en esas conexiones interespecies en y con los entornos en diversas escalas, de lo inmediato, del hogar a lo planetario, de lo humano a lo más que humano, y en diferentes direcciones, al interior de la trama, pero también hacia afuera del libro. Creo que a veces, esto es no sé, una duda o preocupación que comparto, cuando pensamos en escala planetaria, en los tiempos profundos geológicos solamente, se pierde de vista para decirlo con términos de ustedes, quizás no son los más correctos, pero escúchenme metafóricamente, la geografía inmediata, ¿no? Eso quiero decir. Entonces, a veces las grandes escalas, ¿no?, nos alejan muchísimo de ciertas prácticas más inmediatas. Es decir, me interesa pensar todas las dimensiones del oikos, ¿no? Si uno recupera la etimología del oikos, todas, ¿no? Como cuántos hogares tenemos, ¿no? ¿Cuántos hemos dejado de tener? Y cuando uso este plural estoy pensando más que humano. Esa imaginación narrativa ecoafectiva, esa ecoafectividad, que es como un paso mayor, y en eso estoy trabajando ahora, ¿no? En ese paso mayor, que es la ecoafectividad con respecto a la imaginación narrativa ecoafectiva, es decir, como aquello que va más allá del libro, ¿sí? Produce nuevas formas de relación que no son esos híbridos o monstruos, ¿no?, de los que nos hablaba en los 90 Latour, cuando decía, bueno, tanto separar, tanto distinguir, finalmente eso retorna monstruosamente, ¿no? Tiene que haber mediaciones, otra palabra que me parece súper importante. Sí, no digo, esas nuevas formas de relación no dan por resultado híbridos o monstruos, sino que son formas de reconocimiento, de convivencia, de contigüidad, incluso de comunidad. Y lo más interesante para mí es que la ficción, la literatura de ficción, permite que todo eso sea, ¿sí? ¿No? Que eso que uno puede imaginar o ver, pero que tiene que, bueno,
ahí es, ¿no? Ahí es posible. Ahí todos los tiempos pueden convivir, ahí puede haber transfiguraciones, es decir, la literatura puede jugar, ¿no? Imaginando y escribiéndolo de una manera particular, con cierta composición, ciertos procedimientos específicos, eso que las teorizaciones explican, ejemplifican, ¿sí? Eh, y así me parece que eso justamente, ¿no? Esos juegos de la ficción dejan de ser tales cuando transforman sensibilidades, cuando afectan modos de comprensión, modos de relación y prácticas, prácticas de vida. Tengo un rato, ¿no? ¿Todavía o no? Voy a dar algunos ejemplos que espero no les resulten muy abstractos. Después, si no, cuando charlamos me preguntan mejor. Bueno, de esto hablé justamente recién. 2014, Distancia de rescate, de Samantha Schweblin, ¿sí? Libro leidísimo, súper leído. 2014, por eso tomé esas fechas 2014, 2015, porque me parecen tan importantes. En el 2014 también sale el libro de Viveiros de Castro y Débora Danowski, Hay mundo por venir, ¿no? El mismo año. Me parece súper interesante eso, ¿no? Es decir, activismos, reflexiones teóricas, narrativa. Entonces, esta novela lo que tiene, creo yo, de importante, ¿no? Es que no es explicativa, sino que muestra, no sé si ustedes la leyeron, algunos la conocen de nombre, por lo menos, bueno, vos la leíste. Además, Samantha Schweblin, una escritora, pero ultra conocida, ¿sí? Súper traducida, en fin. Bueno, la novela se adaptó al cine, en fin. Pero ¿qué me importa de esto? No hay ninguna explicación, no es simplemente el diálogo entre un chico y una mujer. No voy a entrar en detalles, me interesa más que nada esto, ¿no? Esta mujer se está por morir, evidentemente intoxicada, envenenada con algo, no se sabe con qué. Este chico es un chico chico, esto transcurre en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde una familia va a pasar unas vacaciones eh, alejados del ruido urbano, ¿sí? Y de repente encuentran un pueblo donde hay como ciertos niños medio monstruosos, etcétera. Y toda la novela es un diálogo, ¿no? Es un diálogo en el que el chico le pregunta a ella, al borde de la muerte, ¿no? Eh, que trate de darse cuenta, le pide de cómo empezó eso, de cuándo empezó eso que hizo que su hija, ¿no? Eh, también se envenenara, se intoxicara y que ella también esté al borde de la muerte. ¿Cuándo? Entonces, esto está casi al principio de la novela, es todo un diálogo, ¿eh? Y eso es lo compositivo, esa es la gracia de lo compositivo. El chico, por los gusanos, hay que ser paciente y esperar. Y mientras espera, los gusanos es como lo que ella dice que siente en el cuerpo, ¿no? Como el síntoma
ese envenenamiento, esa intoxicación. Y mientras espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Pregunta ella, porque es importante, muy importante para todos. Otro momento, ella, ¿está seguro de que es necesario hacer estas observaciones? ¿Tenemos tiempo para esto? Él, las observaciones son muy importantes. ¿Por qué están en el jardín? Voy con otro momento, no importa toda la trama, me interesa que esto de los comienzos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que mencioné antes. ¿Cuándo empieza, ¿no? O sea, ¿cuándo se inicia todo, ¿no? ¿Qué más? Pregunta él. ¿Por qué te quedas en silencio? Ella. Es que estoy anclada en este relato. Lo veo perfectamente, pero a veces me cuesta avanzar. ¿Será por lo que me inyectan las enfermeras? No, dice él, pero voy a morirme en pocas horas. Va a pasar eso, ¿no? Es extraño que esté tan tranquila, etcétera. Otro momento. Él. ¿Crees que podríamos estar cerca del punto exacto en el que nacen los gusanos? Perdón, ella dice eso. Él, seguí, no te olvides de los detalles. Estos son los detalles importantes. Él, el punto exacto está en un detalle. Hay que ser observador. Otro momento. Perdón, tengo que volver acá. Es decir, la idea es cuándo empieza esto. ¿Y cuándo empieza? Empieza cuando em, voy a dejar de compartir, perdón. Empieza cuando notan que se han sentado en el pasto y están mojados. Claro, primero la hija, después ella. Tienen el pantalón mojado, ¿no? Antes pasaron otras cosas, todas del mismo orden. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Uno diría es el rocío, ¿no? Es el rocío, es el pasto húmedo. Bueno, no, claramente lo que la novela deja ver es que se derramó, ¿no? Un agrotóxico, un bidón, y que se sentaron ahí, bueno, y eso provocó este envenenamiento. Eh, no sé si estoy siendo clara porque esto no es una charla de literatura, ¿no? Y me interesaba traer esto simplemente porque justamente es como una conversación y algo más abierta y mostrarle qué pasa en nuestra disciplina con estos temas, sino que la gracia de todo es que no hay una explicación, es como si uno fuera leyendo y se tuviera que ir dando cuenta con la misma protagonista que está a punto de morirse, ¿cuándo pasó? ¿No? ¿Cuándo pasó que ese campo no es más el lugar idílico del relax que se opone a los ruidos y lo que llamábamos antes, ¿se acuerdan? La contaminación ambiental de las ciudades, sino que es un lugar de puro envenenamiento. Bueno, ¿por qué? Porque esas tierras son las tierras sojeras, ¿sí? Aparece mencionada la soja en algunos momentos y de una manera hermosa, porque claro, es el verde brillante de la soja. ¿Qué hay detrás de ese brillo, no? Entonces, a eso yo llamo cierta sofisticación compositiva, ¿sí? Porque si no voy a leer nada, un libro de geografía ambiental, ¿no? O de sociología, de socioambientalismo. Pero acá ahora por ahí todos sabemos su distancia de rescate, es la de la soja, es la de... Y aún así la gente lo sigue leyendo, ¿sí? Pero ese momento en que uno siente, me estoy muriendo como la protagonista, quiero saber por qué. Entonces la soja no es ese viva la pepa que nos hicieron creer, ¿no? Digo, pues nosotros estamos en estos temas, ¿no? Más, pero la gente que lee, sobre todo mucha gente joven, lee estas novelas, ¿sí? Y, y me parece que se arma distinto en el sentido de que se hace una historia, hay una trama, hay protagonistas, hay grandes, hay chicos, ¿no? En fin, podría seguir, igual sobre esta novela yo ya escribí y bueno, no, cualquier cosa se puede leer eso, pero quiero pasar voy a pasar a otra, entonces ahora.
una novela ya no de una escritora argentina, sino de una escritora uruguaya, Fernanda Trías, que acaba de ganar por su última novela el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Un premio muy importante de narrativa latinoamericana. Su última novela se llama El Monte de las Furias y es sobre una mujer que vive al lado de una montaña. ¿Mm? Pero yo voy a hablar ahora de otra que se llama Mugre Rosa, es del 2022, transcurre en Montevideo, no se dice que es Montevideo, pero es muy reconocible. Y, y también ahora les voy a, la cita es un poco larga, pero la tienen acá. Voy a leer primero la cita y después voy a hacer algunos comentarios. Dice el comienzo, porque me interesa la cita, porque de nuevo habla de los comienzos, ¿no? Como siempre estoy la pregunta sobre cómo empezar, porque cómo empezar es cómo empezó todo esto, pero también es cómo empezamos a contarlo, y cómo empezamos a contarlo es cómo lo entendemos, ¿sí? ¿No? Es decir, narración, explicación y argumentación están las tres cosas muy unidas. El comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Esto está casi al principio de la novela, ¿no? Y la protagonista es la narradora. Un día aparecieron los peces. Ese fue un comienzo. Las playas amanecieron cubiertas de peces plateados, como una alfombra hecha de tapitas de botellas o de fragmentos de vidrio. Brillaba con destellos que herían los ojos. El ministerio, el Estado, ¿no? El ministerio mandó a los trabajadores de la basura a limpiar las playas. Los peces ni siquiera aleteaban, estaban tiesos desde hacía rato, incluso antes de que el agua los expulsara. Los hombres vinieron armados con palas y rastrillos, pero sin tapabocas. Durante todo el día fueron amontonando los pescados, ya no son peces, son pescados, palada tras palada, hasta formar pirámides resplandecientes sobre la arena. El sol aún brillaba en el cielo. Eso otro que habría de comenzar aún no había empezado. Bueno, de nuevo, es interesante acá, ¿no? El brillo, los destellos, ¿no? Algo que parece un brillo que encubre otra cosa, ¿no? Que encubre que, bueno, precisamente ese colapso ambiental, y en este caso es brutal, porque es una novela en la que este comienzo, digamos, ¿no? Es el origen de un cambio en el ciclo eh, climático y entonces o hay un viento terrible, terrible, que hace que nadie pueda salir a la calle, del viento que o sea, es imposible, o cuando baja el viento, cuando el viento se aplaca y entonces sí, ahí el aire está contaminado y enferma a las personas. Y hay una epidemia, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que es tranquilo, ¿no? Lo que es aparentemente tranquilo, encubre el envenenamiento, la intoxicación y el momento en que sí se puede respirar, no se puede por el viento que hay. Entonces, bueno, esos ciclos son los que va marcando la novela. Por supuesto, las aves se van, los peces se transforman en pescado, ¿no? En fin, cada vez hay menos alimentos y la gente migra hacia el interior, pero se supone que esto en algún momento puede llegar al interior también. Pero desde ya, lo más interesante, y esto me parece que es un punto, ¿no? Central que tiene que ver con el socioambientalismo también, es que los que pueden migrar al exterior o a una especie de tierra prometida, y ahí sí utópica, porque es mencionada, es Brasil, ¿no? Son aquellos que tienen recursos económicos, ¿no? Entonces, en ese punto, esa distribución
desigual de los recursos naturales y de los recursos energéticos, y bueno, también tiene efectos individuales. Eso es lo que muestra la novela, porque de nuevo la novela lo que hace es que individualiza. La novela puede individualizar y después ir a lo comunitario, a lo colectivo o a lo comunitario, ¿no? Entonces, ese movimiento, que bueno, entiendo, por supuesto, que la sociología, la geografía lo hace con ciertos trabajos de campo, ¿no? Que también se individualizan, ¿no? Pero como les decía antes, acá todo es posible. Creo que esa es la diferencia o el aporte que se puede hacer desde la literatura. Bueno, voy a saltear esto, lo había puesto, pero ya mencioné esto, así que voy a pasar a otra diferente. No son muchas más, pero quería dar algunos nombres, en vez de llenarlos de listas, algunos. Esta es una novela que a mí me encanta, es una novela que tiene unos 10 años ya, se llama Leñador, más, 12 años, de Mike Wilson, que es un escritor chileno-norteamericano, pero que vivió en la Argentina, y que transcurre, es justamente un hombre, no se sabe casi nada de su pasado, que llega o que va a los confines del mundo. No sé para ustedes cuáles serían los confines del mundo. Los bosques del Yukón son en la novela, ¿no? Los bosques del Yukón. ¿Qué hay ahí? Hay como una suerte de empresas capitalistas, pero precarias, ¿no? De tala de árboles. Y este hombre aprende, y ahora les voy a mostrar el comienzo de la novela también. O sea, me centré un poco en comienzos, ¿no? Como para... Así empieza la novela. Combatí en una guerra hace décadas en un archipiélago y combatí en el cuadrilátero hace años en las noches de la ciudad. Fracasé en las islas y en el ring. Me fui del país buscando alejarme de todo, de la oscuridad, del pasado, de la claustrofobia. Necesitaba respirar. Veía cosas que me hacían mal, escuchaba voces, me estaba perdiendo, extraviando mi cabeza. Huí hasta llegar a los bosques del Yukón. Me recibieron en un campamento de leñadores, hombres grandes, barbudos, cuya lengua tosca gravitaba entre el inglés y el francés. Usaban herramientas tradicionales para talar pinos. Eran hombres rudos. Los leñadores me otorgaron un hacha, filo de acero. El cabo era de olmo liso, la madera oscurecida por años de uso. Pesaba más de lo que aparentaba. Aprendí cosas. Aprendí cosas, son cosas que tienen que ver con vincularse con ese espacio natural, ¿no? Uso adrede la palabra, ¿no? Espero que se entienda. Y tiene que ver también con, y esto es una cita, descifrar el territorio, ¿no? Entonces, se descifra el territorio, se aprenden cosas en ese mundo de los leñadores. Y el protagonista va describiendo, es un texto meramente descriptivo, con muy pocos momentos de narración, es un texto espectacular, a mí me parece, este texto sí me parece espectacular, me encanta esta novela, y, y hay casi como una enciclopedia, ¿sí? Del hacha, de las abejas, del arce, de, bueno, diferentes cosas, justamente, ¿no? En el sentido, casi uno diría, en que usa Bennett, ¿no? La idea de cosa, que va de utensilios a árboles, a prácticas vinculadas con los modos de vida, en fin, ¿qué les puedo decir? Muchísimo de todo eso, ¿no? Y, y entonces pasa esto. Perdón, no tiendo a dar tantas citas, pero me parecía que acá podía estar, bueno,
El choque del pino contra el suelo del bosque fue grave, tanto así que lo sentí más que escucharlo, como si al caer chupara el aire y al chocar lo devolvieran una ráfaga violenta y con un martillazo en el pecho. No me lo esperaba, casi me caigo de espaldas. Y después silencio, silencio absoluto. Estaba solo en el mundo ante un pino derrotado. Me quedé ahí un rato, a un costado del tocón, como esperando que algo ocurriera. No pasó nada, no sentí nada. Pero ¿qué cosas se aprenden? Uno se podría preguntar, ¿sí? Y entonces, si esto pasa en el eh, en la primera tala de árbol, ¿qué va a pasar después? Perdón. Eh, y lo que pasa después es que él lo que va a hacer es simplemente talar pinos que ya han muerto. Y para eso, ¿qué hace? Por supuesto, mira los anillos de los árboles, ¿sí? ¿No? Para ver qué vida tienen, si está seco o no por dentro, si está, bueno, entonces solo va a talar aquellos árboles que ya están, que ya han muerto, ¿no? Y no los otros. Entonces, es como si ese fuera el aprendizaje y ese fuera el desciframiento de ese territorio. Y, por supuesto, también como en la novela que mencioné apenas al comienzo, todo termina en un volcán, ¿no? Ir hacia un volcán, como si el volcán es como, no sé, parece, es como una manera diferente y yo diría ambiental de una versión ambientalista de lo que era el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Este, como, como si eso que sea Verne ahora se pudiera ir al centro de la Tierra llegando al volcán. También para pensar los diferentes tipos de imaginación vinculada con lo que uno no conoce, ¿no? Y cómo se accede a eso. Es tardísimo, ¿no? Eh, no, no sé, o sea, en general terminamos en torno a las 8, pero ideal también dejar un tiempo de Por eso diálogo. digo, bueno, voy a hacer una Queremos mención, a la otra. sí, hago una Ay, mención rápida. Ahora bien, esta novela es la primera que estoy mostrando como una novela que sí considero que funciona ecoafectivamente. Sí. Es decir, no hay una falla, un fracaso en la relación con el entorno, con otras especies, como pasaba en Distancia de Rescate y como pasaba en Mugre Rosa. Acá, a diferencia de las otras, realmente está, bueno, aprendí cosas y también a descifrar el territorio, ¿no? Es decir, hay un aprendizaje que permite otra relación con las especies y con los entornos. Y esto él lo dice directamente en algunos momentos de la novela. Ahora bien, es un caso muy particular. ¿Hay que ir a los confines para eso? Esa es la pregunta. ¿Hay que ir a los confines? ¿Sí? Em, esa es una chance. ¿O hay que ir al pasado? Voy a pasar rápido unos PowerPoints, rápido, solo para detenerme. O hay que ir al pasado. Entonces pienso en, bueno, acá está la cita, disculpen, acá está esta cita, fíjense, que de leñador, ¿no? Para ver dónde está esa ecoafectividad. Sé que suena extraño, pero el temor a ser cazado, a caer presa de una bestia del bosque, me ha servido, me ayuda a conectarme con algo fuera de mí, a sentirme parte de un mundo en el que mi existencia no prima sobre el entorno, pero con la certeza de que soy en el mundo. Es la primera vez que siento tal trascendencia, no quiero olvidarme de esa sensación, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar en los confines. Pero si no decía, si no es en los confines, ir al pasado. Y ahí, bueno, otra novela muy conocida, que a lo mejor algunos leyeron, ¿no? Que es Las aventuras de la China Iron, donde se imagina justamente un pasado diferente, un recorrido de una pampa seca a el litoral, fluido, húmedo, eh, femenino, queer, ¿no? Para pensar el pasado de la Argentina, ¿no?
Entonces, ahí voy a dejar de compartir porque sí. Ahí entonces yo diría que hay varias novelas, como esta de Gabriela Cabezón Cámara, como la última novela de Cabezón Cámara, Las Niñas del Naranjel, que transcurre en la época de la colonización española en 1600 y que tiene como protagonista un personaje histórico, bueno, no importa ahora, y también otra novela de Juan Cárdenas, escritor colombiano, que se llama Peregrino Transparente, y transcurre en 1850, en la época de la Comisión Coreográfica, ¿sí? En Colombia, que en ese momento era Nueva Granada. Esas tres novelas, ¿sí? En todas se plantea un futuro, es decir, nuestro presente, ¿no? Siguiendo ese trayecto sería un futuro diferente, un futuro ecoafectivo. Para eso me pregunto, y les comparto esto, y quizás ya acá termino para poder conversar, hay que ir, creo yo, a los umbrales del capitalismo, ¿no? Esos momentos de umbral de una inflexión o una inserción capitalista. Entonces, en el caso de las aventuras de la China Iron, la llamada, la autoproclamada conquista del desierto, ¿sí? 1879, digo, para poner la fecha de la campaña roquista, ¿no? A la frontera sur. En el caso de las Niñas del Naranjel, los 1600, guerra colonial, ¿no? Guerra colonial en el sentido en el que hablan de guerra colonial, Lazzarato y Aliés, ¿no? Es decir, una guerra colonial siempre es una guerra extractivista, capitalista. Y también en Peregrino Transparente, la novela de Juan Cárdenas, son todas de estas dos, Las Niñas del Naranjel y Peregrino Transparente, son del 2023, digo, de ahora, hace 2 años, ¿sí? Se publicaron. Y Peregrino Transparente, entonces, en la época de la comisión coreográfica. En todas, ¿qué hay? Hay vegetación abundante, hay comunidades indígenas, hay transfiguraciones, hay... todo es excesivo, ¿no? Hay vida excesiva, ¿sí? Sí, uno puede decir que la vida es excesiva, pero excesiva si la miramos desde ahora, ¿no? Con esta perspectiva. Entonces, y en todos hay una lucha, ¿sí? Una lucha vinculada, por supuesto, con otras cosmovisiones, donde uno no se plantea esto es cierto o no es verosímil o no, sino que justamente se abre a una imaginación totalmente coafectiva, ¿no? Por ejemplo, es muy lindo un momento en que hay un árbol amarillo en las Niñas del Naranjel y los colonizadores españoles creen que es porque en esos árboles, perdón, lo que hay es oro abajo. Y no, son flores amarillas, ¿no? Y el protagonista, le protagonista en realidad, porque es, ¿no? Hombre, mujer, eh, termina transfigurado en ese árbol. En fin, son pedacitos de tramas, simplemente para que vean algunos bueno, de cómo funciona esta imaginación. Genial. Muchísimas gracias, Alejandra. Aplausos virtuales desde acá. Podemos tirarle No, bueno, por lo general, luego, después de las intervenciones, eso, dejamos el espacio para que podamos aclarar o conversar sobre algunos puntos que hayan llamado la atención. Eh, yo tengo anotado algunas cosas, pero abro la palabra si quieren. Eh, eh, ahí Cita levanta también la mano. Quien quiera. Oh, sí. Perdón, y yo quiero mostrar antes, ¿vieron esto? De casualidad lo tengo, ¿eh? O sea, Ah, de Legos. Esto es un Ah, Lego de flores, pero no es que lo tengo ahora, no es que me lo compré porque me dedico a estos temas, pero me parece
me parece que esto que es plástico también puede producir esta representación, puede producir una cierta ecoafectividad, ¿no? Claro. Digo, armar, Híbridos. armar estas flores, algo muy, muy lindo. Perdón, parece que nada que ver, pero yo estoy pensando en la cuestión de las representaciones y entonces por eso. Creo que algunos se frisaron, ¿no? Sí, pensé que era yo, pero vos también los ves así. Sí, Eh, veo no, yo a... me puse a pensar en el tema de los híbridos cuando mostraste estas naturalezas de Legos. Ahí Ah, veo levantadas las manos, bueno, Carlos creo, luego Pablo y Cita que la había levantado antes, pero creo que tuvieron problemas con internet. Carlos, sí. no sé si estás por ahí. Eh, no sé si estás hablando y estás muteado o porque tampoco te podemos ver. Está muteado, ¿eh? Claro. Bueno, que empiece Pablo, si no, y Pablo, chau. sí, sí, me parece que. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Es compañero también del grupo de Cultura, ¿Qué tal? Naturaleza y Territorio. Hola chiques, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta bastante más literaria y muy puntual, que es que mientras ibas hablando, eh, haciendo este recorrido por estos corpus un poco más contemporáneos que fuiste enumerando y recorriendo, me acordé de una novela en particular que es El mundo sumergido, si no recuerdo, de Ballard Ajá. de 1960, o sea, y me quedé pensando si encontrás que en esas novelas que en ese momento eran de ciencia ficción o de ficción ambiente, ¿cómo le decían? Ficción ambiente, si no me equivoco, había alguna batea. Digo, si reconoces algo específico en el lugar que tenían esas novelas en los 60 respecto de esos mundos distópicos bastante particularmente tratados y estos corpus que fuiste relatando hoy, eh, que bueno, es todo lo que recorriste recién, ¿no? Eh, Hago Ujú. un único comentario de eso que a mí me llamó la atención de esa novela en particular, pero creo que está presente en casi todo el mundo de Ballard, eh, que es que el protagonista de la novela no atraviesa el colapso del mundo, nace en el mundo que ya está colapsado y que es así, y su afectividad, para ponerlo en los términos contemporáneos, o la subjetividad de él se va transformando, pero dentro de la lógica de ese mundo que ya fue, cuyos polos ya se derritieron, ¿no? Ujú. Eh, o sea, no tiene esa distopía de la ciencia ficción en la que hay que atravesar el drama del colapso, sino, ¿no? Este, como es la lógica de un mundo que tiene otra lógica. Me parece buenísima el comentario, porque yo viste que mencioné a McEwan y pasa lo mismo en realidad, ¿no? Ya es un salto, es como en otro mundo donde todo es las personas son más o menos iguales, pero sus modos de vida son completamente distintos, ¿no? Pero vos tomás el caso de Ballard, que es un caso súper interesante, porque yo creo que, digo, no es Asimov o Bradbury, que fueron más nicho ciencia ficción, ¿no? Digo, más allá de que hayan sido muy buenos, a mí yo no soporto la ciencia ficción, quiero decir, no me gusta. Y sin embargo ahora leo estas cosas, eh, porque claro, el corte entre lo verosímil y lo inverosímil, porque no son de género, ahí está, porque no son de género, es ciencia ficción o ¿no? Entonces, Valer es diferente porque creo que trabaja con todo un tipo de pensamiento y de sensibilidad más alternativa que siguió hasta el presente y que tiene más incidencia en muchos de estos textos. No te podría decir en cuáles exactamente. Es más como un clima, ¿no? Diría. Pero
pero sí, yo lo diferenciaría del resto de esos fines de los 50, década del 60, ¿no? Que era, bueno, eran esos años que tenía que ver con salir al espacio, ¿no? ¿Qué iba a pasar con la salida del espacio? Básicamente, y con descubrir otros mundos, y bueno, y todo eso, y me parece que ahí fue el gran impacto. Pero creo que, además, sus teorizaciones también, ¿no? Sus ensayos, son para mí diferentes que los más cientificistas de un Asimov, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué encuentro? Bueno, encuentro que ya en ese momento él no era tan de nicho, ¿no? O sea, si bien nace en el nicho ciencia ficción, se sale, se sale de ahí, ¿no? Genial. Ahora, Carlos, no sé si estás ¿Sí? ¿Me escuchan perfecto. ahora? Pero Sí, perdón, quiero decir perfecto. algo, no, porque dije lo de McEwan para relacionarlo con lo que vos decías de Ballard, porque bueno, es súper interesante eso, ¿no? Porque entonces uno pensaría que para esas narrativas sí hay futuro, sí hay un futuro, que es distinto, pero existe, ¿no? Y claro, porque América Latina, bueno, ahí está la cuestión socioambiental precisamente, ¿no? O sea, quiero decir, futuro. ¿Quién se va a quedar con ese futuro? ¿No? Ese futuro de a pedazos, de a fragmentos, pero ¿quién se lo va a quedar? ¿No? ¿Va a ser algo casual? ¿No? O sea, si hubiera, no sé, inundaciones, el mundo bajo el agua, ¿no? Es casual, es random, quién sobreviva, pero después de eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, está el libro, La infancia del mundo de Michelle Nieva, y lo menciono, claro, que también, ¿no? Cambia, no sé, donde hacía que lo que eran tierras tropicales, hace frío, lo que era la Antártida son playas, bueno, en fin, hay todo un cambio ahí climático y geográfico total, pero lo menciono porque también él tiene el libro de ensayos que sacó Anagrama, ¿no? El año pasado, Ciencia Ficción Capitalista. Me llamó la atención que recuperara la noción de ciencia ficción tan alegremente para mi gusto, ¿no? Pero bueno, no sé, estamos muy vintage. Todo el tiempo hay que buscar como términos que ya existieron y que estaban en desuso y que ahora parecen volver. Me- En fin, Bueno, pero Michel Nieva es profundamente balardiano, me parece. O sea, totalmente, claro, sí, sí, sí. totalmente balardiano, totalmente. Bueno, de hecho habla, ¿no? Bueno, habla de todo en ese librito, pero sí, sí. Pero es interesante eso de que perdón, último comentario, me quedé pensando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Las voces del tiempo de Ballard también, que quizás es Ah, más pero vos sos más ciencia. balardiano que yo, ¿eh? Yo te No, habré no, leído leí dos un de par, Ballard nada más. Vos te pero por ejemplo, leíste todo. en Las voces del tiempo está la cuestión de la tragedia, pero de una manera, ¿no? O sea, en que no es dramática. Ujú, ¿No? O claro, sea, eso claro, que vos decías del claro. clima, y me parece reatinada la palabra clima en eso, porque Ballard construye un clima sobre el clima. Ujú, ujú. Está bien, te agradezco, ¿eh? Porque yo estoy trabajando estos temas, estoy pensando ahora en un libro, así en un librito, digamos, ¿no? No por poco importante, sino por hacerlo rápido y corto, que tiene que ver con justamente con los excesos de representación, ¿no? De, de, de lo ecoafectivo, como, y su incidencia en eh, más allá de los libros del arte. Así que me súper interesa lo que decís. Perfecto. Ahora, Carlos, no sé, y después cita a Gonzalo. Ujú. Gracias. Alejandro, me interesó muchísimo tu charla. Ay, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Que están bien. Sobre todo porque nos trae una diferenciación muy interesante, que vos hablaste continuamente de la idea de imaginación, como si la imaginación fuera
lo importante en las letras, ¿no? Sin embargo, en la ciencia, la imaginación no tiene demasiada importancia, sino que tiene importancia la certeza. O sea que tenemos un problema de imaginación versus certeza. Y cuando vos traes todo este tema de la literatura, por decir en general, y el medio ambiente, fíjate vos que cuando hablas de distopías, ¿no es cierto? Tiene la ventaja de que la imaginación vuela ahí, ¿no es cierto? Porque vuela básicamente porque se va muy adelante en el tiempo. No hay distopías de pasado mañana, hay distopías de dentro de 100 años. Y entonces uno puede hacer volar la imaginación sin mayor peligro. ¿Por qué digo sin mayor peligro? Porque cuando uno hace volar la imaginación cercano, corre peligro. Corre peligro, por ejemplo, yo preguntaría a Samantha Schweblin si él leyó algo sobre la soja serio, o leyó el diario Si ella leyó algo. sobre la soja Ah, y sobre los glifosatos sí, seriamente, sí, los o glifosatos, simplemente sí. leyó los diarios. Porque ella se ubica, ¿no es cierto?, en una cierta posición que es muy leída y donde buena parte de la gente, es decir, como lo dice Samantha Schweblin, ¿no es cierto?, el glifosato envenena. Caray, si un geógrafo o un historiador dice que el glifosato envenena, le voy a preguntar, ¿y de dónde sacaste eso? ¿No es cierto? O sea que yo me voy a pasar a literatura inmediatamente, ¿no es cierto? Porque en vez de hacer historia ambiental como hago ahora, voy a hacer, no sé, imaginación ambiental. Porque además, fíjate vos, que también hay imaginación en tu idea de que el antropoceno empieza en el capitalismo. Habría que preguntar a los maoríes que 1000 años antes de Cristo eliminaban la fauna de Nueva Zelanda, ¿no? Yo qué sé. Eso es justamente lo que se está discutiendo ahora, por eso, Por ¿dónde eso, empieza, no? claro. Eso es lo que se está discutiendo. Cada uno, bueno, está viendo No, dónde. yo te advierto que hoy día creo que la charla del o lo antropoceno Capitaloceno. es una de las más inútiles charlas que tenemos últimamente, ¿no es cierto? Porque no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero hay una cosa que este es un problema. ¿Cómo hacemos para relacionar literatura con geografía o con historia o con biología? Es decir, ¿cómo hacemos para que el literato no se transforme en un charlatán? Ujú, ujú. Es una pregunta dura, pero te la quiero hacer porque me gustó mucho escucharla y me hizo correr la imaginación a mí también. Y mira, Carlos, yo te diría que a mí personalmente no me importan ni los literatos, ni los críticos, ni los geógrafos. Me importan Me importan las personas, ¿no? Y los más que humanos también. Eso me importa. Entonces, si cada uno une de nosotros, nosotras, nosotres, así lo digo a propósito después de tu intervención, ¿no? Justamente, puede contribuir con lo que sea a que, ya ni te digo dentro de 100 años, ¿sí? Sino en este día a día se pueda vivir más ecoafectivamente, entonces bienvenido. Si es con una novela, si es con un texto que un geógrafo escribe para, no sé, la revista Anfibia o para un paper o va a dar una clase en una escuela secundaria o lo que sea. Creo que todo eso contribuye y que precisamente la idea es, mira, ni te digo trabajar inter o transdisciplinarmente, sino pensar inter y transdisciplinarmente, ¿sí? Porque es como si yo te dijera, bueno, está bien, un geógrafo tiene mucha certeza, pero ay, no lo entiende nadie. ¿Quién lo va a leer? Ah, se entiende, viste la gente que dice, se entienden entre ellos. Me parece que no, que está bueno entenderse entre pocos, entre algunos, entre muchos, ¿sí? Y que uno todo lo que hace lo hace para humanos, humanas, más que humanos, pero ojo, también para nosotros en tanto humanos, ¿sí? O sea, nosotros no somos solo o literatos o críticos o geógrafos, somos antes, espero, ¿no?
una especie que intentamos vivir en comunidad de la mejor manera posible, aunque sabemos que eso es tan difícil. Entonces, esa es una respuesta que te puedo dar. La otra respuesta es que te redoblo la apuesta, porque, por ejemplo, vos podés hablar, no sé, de que hay una fractura geográfica, pero yo en la novela te la hago, la fractura geográfica, ¿no? En la novela te cuento la historia de la fractura geográfica. Aunque no sea Entonces, quizá, cierta, ¿cómo? aunque ¿Cómo? no sea cierta. No importa, porque es literatura y nadie lo lee como cierto. Lo que hace la literatura es transformar sensibilidades, ¿sí? No da explicaciones. Por eso elegí la de Samantha Schweblin. No te da una explicación, no aparece la palabra glifosato. Lo que está diciendo es, atenti, porque ese lugar que parecía idílico, ¿sí? Lo que en Inglaterra fue la campiña, lo que fuere, ahora es un lugar que puede tener un peligro, no ahora, en un espacio y un tiempo que no es necesariamente ¿no? O sea, sino relativamente Entonces, por eso me parece tan importante salir de la distopía, porque la distopía para mí te anula la posibilidad imaginaria y lo voy a decir así, bueno, huxleynianamente, un mundo feliz, ¿sí? Eso que es imposible, pero que qué bueno que existe en el imaginario, ¿no? Súper, muchas gracias. Interesante conversación. Yo también, bueno, ¿Me esta permitís, cita con... Santi? Sí. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Alejandra. Es un placer escucharte. Y nos traes algo clave, digo, para no solo la literatura, para las humanidades y las ciencias sociales, como es la sensibilidad. Digo, así que bienvenida sea. Eh, Algunas preguntas me surgieron, si me permitís, o dudas en realidad, que me quedé pensando a partir de, de tu presentación que es muy estimulante y que agradecemos. Em, por un lado, vos en algún momento, se tuvo al principio, hiciste una distinción entre lo socioambiental, lo ecoambiental, a esta afectividad la llamás eco, ¿no? Entonces, digo, el elegir lo eco tiene que ver con estos mundos más que humanos, un poco, una pregunta era si buscas reforzar eso, llamarla una sensibilidad o una afectividad eco más que ambiental. Después también me quedé pensando cuando vos marcabas este año 2014 como un posible año ahí de quiebre, de inflexión y narrabas respecto de algunos hechos más contextuales que permitieran entender ese clima, que me hizo pensar, me hizo recordar, y quizás esto sintoniza con algo que entiendo, te preguntó Pablo antes, a un historiador ambiental chileno, Estensoro Saavedra, que él hace una socialización de la idea de crisis ambiental, ¿no? Él plantea que la idea de crisis ambiental surge entre la posguerra y la primera cumbre, ¿no? Del 72, y también marca qué cuestiones llevaron a socializar esa idea de crisis. No habla de la literatura, habla de los bestsellers ecológicos de la época, ¿no? Esos textos de divulgación científica como fueron el de Rachel Carson, Commoner, Harding, etc. Entonces me preguntaba si no hay una literatura en esa clave de esa primera socialización de la idea de crisis ambiental en ese tiempo, o qué hace, si no ha existido, qué hace que aparezca recién 2010 en adelante, ¿no? Y en relación con ese 2014 que vos marcás, es un 2014 global, es un 2014 que lo podemos repensar para América Latina también. Digo, hay algo allí de lo propiamente latinoamericano que tenga un punto también de clivaje, de comienzo en este tipo de imaginaciones este, ecoafectivas. Y si me permitís una última, ya que estoy abusando, perdón. En una de las cuestiones que vos decías de la potencia de esta imaginación narrativa ecoafectiva, vos decías, bueno, está también la posibilidad de pensar que abra hacia otras prácticas de vida al cerrar los libros. Y entonces me preguntaba
si hay alguna idea respecto de quiénes son los lectores de estos libros, ¿no? Para ver en quiénes se potencia esa posibilidad. Bueno, varias cosas, ¿no? Perdón, Alejandra, Sí. podría incorporar tal vez, o sea, como parte del desarrollo, sé que de alguna manera lo deslizaste y de nuevo también agradecer mucho tu presentación. Eh, si es que habría como una particularidad, digamos, de la cuestión latinoamericana, digamos, en esta narrativa ecoafectiva, con relación a, podríamos llamar la del norte global, porque partimos con la presentación con referencias, digamos, del norte global y fuimos eh, viniendo acá, digamos, a América Latina. Entonces, si es que hay como unos rasgos más particulares, más propios que tú observas ahí. Eso. Bueno, para que no sé ahora si no me pierdo con todo, no sé por dónde empezar. Una primera aclaración. Sí, a mí toda la cuestión de por supuesto, de la sensibilidad me interesa, pero para mí sensibilidad e intelección, inteligibilidad van juntas, ¿eh? O sea, no es que, ay, la literatura es la sensibilidad, no, o sea, me parece que comprender también provoca apertura sensible y que lo sensible, por supuesto, te permite otros modos de intelección. Así que yo siento que todo eso está, a mí me interesa de manera relacionada o vinculada. Eso por un lado. Después, la otra cuestión, porque siempre si hablo de estos temas, siempre la pregunta es, pero antes también se hacía, ¿no? Y antes, y me interesa mucho, a mí me pregunto mucho por la insistencia de antes también, de ese antes también, ¿no? Porque en realidad no sé si importa tanto en mi opinión, ¿no? Así hablando entre colegas ahora, no es que es una charla, ¿no? No sé si es tan importante eso. Ahora todo el mundo habla de la crisis, o sea, todo el mundo habla de estos temas, es decir, no es un tema, no es el mismo tipo eh, de socialización que vos marcabas, ¿no? Que hubo antes, porque claro, antes eso se veía en los diarios, en algún pequeño horario de transmisión en la tele. Ahora es algo, ¿no? Que hay que tomar partido, ¿no? O sea, la idea de negacionismo de estos temas no existía antes, así como tal, ¿no? Entonces, me parece que es algo de lo que todos hablan, todos tienen idea, la gente cree o no cree por lo que fuere, no sé si porque leyó algo, ¿no? Pero es un tema que todos comparten. Entonces, eso me parece que es algo totalmente diferencial, ¿no? Porque cuando nos, no sé, se decía, bueno, el hombre puede ir a la luna, pero ese hombre nunca era uno, ¿sí? En cambio, el de la inundación o la sequía es uno, ¿sí? ¿No? El de los extremos calores, y hablo de lo más cotidiano. Entonces, después, año 2014. No, simplemente lo elijo porque me parece interesante que es un año donde se dan tres cosas que te muestran que las investigaciones, los estudios, los activismos y las narraciones, ¿sí? Bueno, hay tres fenómenos muy importantes que se dieron el mismo año. Entonces es un año que uno toma como, bueno, mira lo que pasó, muestra algo, es un síntoma, no es que empieza algo distinto, es como un síntoma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la inflexión latinoamericana, no, bueno, para mí, eso me interesa que quede claro, tiene que ver justamente con lo socioambiental, ¿no? Tiene que ver con la justicia ambiental, con la desigualdad de recursos, con la distribución desigual, la inequidad, ¿no? Es decir, con eso que nos afecta de manera particular. Por eso insisto tanto en
quizás no la distopía, sino una salida. Y, y, y también por eso es que me interesan mucho estas novelas, pues son casi de las que menos hablé, pero que van hacia el pasado, ¿no? Que van hacia el pasado y muestran cómo, con, cómo se podría haber emprendido otro trayecto histórico. Y ese otro trayecto histórico, ¿no? Quizás no necesariamente anticapitalista por completo, pero al menos con alternativas, ¿no? Con otra ductilidad, ¿sí? Podría haber conducido a un futuro, que sería nuestro presente, distinto. Y me parece que eso es muy importante para pensar de acá hacia adelante también, ¿no? Entonces, bueno, digo, en este momento que se está discutiendo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, ¿qué está pasando con la Argentina, ¿no? Con grandes porciones de territorio, digo, más allá de lo que está pasando en general, pero con grandes porciones de territorio, ¿no? ¿Para quién, qué, a quién afecta? ¿Qué, o sea, hay un montón de cosas implicadas, ¿no? Donde se mezcla, por supuesto, lo ambiental con lo geográfico, con lo territorial, ¿sí? Con lo social, no sé, el trabajo, ¿no? Eso que en algún momento, me acuerdo, estuve una vez en una charla con, bueno, no, pero por lo de Vaca Muerta, bueno, va a dar trabajo, ¿no? Eso que la gente tiene en la cabeza y que excede. Ahora bien, em, para volver a la cuestión de la literatura, ¿no? Y a la imaginación. Ahí todo es posible, ¿no es cierto? Ahí todo es posible. Entonces, ahora es lo mismo si hubiera una novela localizada en un lugar tipo, digo, Vaca Muerta, ya soy antigua diciendo Vaca Muerta, pero para, ¿no? Este, localizada imaginariamente, ¿no? Sin decirlo, ahí, y en la que todo el mundo tuviera trabajo y no tuviera ninguna consecuencia, que una novela en la que hay una historia diferente, una historia de resistencia, de lucha, no es lo mismo. ¿Cómo afecta a quien lee? Bueno, a algunos no los afectará, a otros sí. ¿Y por qué es importante? Por supuesto, ahora se lee mucho menos que lo que se leía en los 60, ni hablar. Pero también es cierto que esa crisis total de la lectura, ese fin del libro, fue relativa, ¿no? Porque en los últimos años se volvió a leer más, no como en esos números históricos, pero sí se volvió a leer más. Y la gente joven lee, la gente joven me refiero a esa franja 19, 20 y pico, ¿no? Es una franja bastante lectora, ¿no? Un grupo pequeño, pero que parecía que estaba perdido para la lectura, ¿no? Entonces, esos libros, digo, Las aventuras de la China Iron, es un libro leidísimo, o sea, agotó y es conocido en todo el mundo, premios y ahora Gabriela Cabezón Cámara por la última novela ganó el premio a literatura traducida en inglés, ¿no? En Estados Unidos, es decir, compitió con franceses, chinos, no sé cómo decirlo, todo un mercado, ¿no? Entonces, no es algo menor. Entonces, por eso me parece interesante. Después, en cuanto a otro tipo de inflexiones o de cambios, ahí ya habría que meterse, no sé, me parecía que no era tanto el lugar en lo que es ya una historia propia de la literatura, ¿no? Es decir, la propia historia de la literatura argentina, latinoamericana, bueno, con sus cambios, con sus diferentes elaboraciones, etcétera, ¿no? Ya para ver algo más, más fino en ese sentido. Que creo que era algo que me habían. ¿No? ¿Hay algo que no respondí de lo que me preguntaron? Por ahí sí. De mi parte, perfecto. De mí Gracias. también. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. No sé si Pablo, puede ser que querés preguntar. Uy, creo que les perdí. Ah, ahí, volví. Sí, Pablo tenía levantada la mano, pero no sabemos si le Eso. quedó la de antes o una No, quedó pregunta de No, nueva. antes. Ahí está, quedó de antes, ¿no? Estaba esperando creo que que se la acomode levantó de vuelta.
la confusión. No, me quedé pensando en la pregunta también de Cita este, de lo que decía recién me acordé de otra cosa. ¿La ubicás a Lucía Egaña, la chilena? Aparte que tenemos acá el compañero No, pero chileno. no la leí. No. No. Bueno, hago el comentario nomás pero vale la ¿Cuál es pena. ¿Tiene una novela? No, Lucía Gaña es poeta y es videasta. Ajá. Ah, No sé si el universo de la poesía también entra en esto que estás comentando. A mí me llama mucho la atención lo que hace ella porque es como la inversión total de lo que decíamos antes, en el sentido de que ella apela directamente a la cuestión ambiental, ¿no? Tiene una obra que es un poema que después adaptó al video poema, que es Petroporn, ¿sí? O sea, sí, 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 claro. trabaja Ahora directamente ubico. con algo que parece sumamente explícito, ¿no? Sobre la cuestión del ambiente, sobre el fracking y demás, y sin embargo lo que hace con eso es algo sumamente elusivo. Eh, o sea, no hace un clima con el clima, sino que hace, no sé, no sé cómo decirlo, pero me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad de saber en qué lugar pones eso, ¿no? Eh, bueno, Chile tiene toda una tradición en ese sentido, ¿no es cierto? Porque, digo, poesía y arte, no sé, estoy pensando, nada que ver, ¿no? Pero que todas las resistencias políticas del grupo de poetas chilenos en los 70 se hacían sobre el territorio, ¿no? eh, digo, pensando Diamela Altit, Nelly Richard, que era un grupo, digamos, teórico y poético, todo eso, Zurita, Raúl Zurita, ¿no? Entonces, política y geografía ya está, entonces hay algo con lo geográfico en Chile que me parece que es interesante, per se, así que seguro. Y yo quería, si tienen un minutito, quería mostrarles algo que lo tengo acá, ya que apareció. Con respecto, perdón, a la poesía, sí, por supuesto, es otra línea, puede serse extensivo. Hay un libro que salió este año de Azucena Castro, que es una crítica joven cordobesa, que se Colega llama de la casa de acá, Posnaturalezas del grupo. Poéticas, ¿sí? Pero bueno, no es sobre tanto contemporáneo, sino sobre, bueno, estas cuestiones, pero a lo largo del siglo XX y de ahí trabaja poesía, pero ahora está trabajando con cosas artísticas. Que les quiero mostrar lo siguiente, como visualizar otros modos de la ecoafectividad, que no sean narrativos y por ahí, que era que no se los mostré porque yo hablo tanto y era como muy largo, había preparado todo esto, una locura, ¿no? ¿Qué dicen? Acá. Entonces, por ejemplo, para mí, ecoafectivo, Fernanda Laguna, 2015, ¿no? Mi vestido preferido. Me parece una obra hermosa. ¿Cuál es el vestido? ¿Es el árbol, el vestido? ¿Cuál es? ¿No? Para mí eso es ecoafectividad también, ¿sí? Es decir, el árbol es como un cuerpo humano vestido, es decir, hay algo femenino, pero no es femenino porque tiene esta forma arbórea y el vestido es el árbol, el vestido es el vestido que está, o sea, entonces todo es y no es lo mismo, ¿no? Hay una distinción, pero hay una fuerte contigüidad, ¿no? Es decir, hay contigüidad, incluso superposición, pero nunca mezcolanza, digamos. Y eso a mí me encanta esta obra, que Fernanda Laguna, que además es escritora, ¿no? Voy a mostrar otra hermosa, Mónica Millán, no sé si la ubican. Mónica Millán, esto es un bordado que ella hace con artistas, también llamadas artesanas, digamos, paraguayas, donde ella vive, tiene talleres, bueno, no es que va y hace un uso de eso. El vuelo trémulo de las mariposas entre las flores quejumbrosas y las aterciopeladas hojas se llama. Bueno, acá, ¿qué es? Hay unas manos que colectivamente bordaron esto con
la propia Mónica Millán, una artista extraordinaria, para mí, de mis preferidas de la actualidad, y fíjense lo que son estos bordados. Eso es ecoafectividad. Voy a dar otro ejemplo. Chile, Cecilia Vicuña, ¿no? Con el Quipu Mapocho, 2016, ¿no? Entre todos van llevando el quipu, ¿no? Y lo llevan y lo entregan al río, al Mapocho, ¿sí? Eso es ecoafectividad, digo, para hablar de cosas artísticas, ¿no? Esto es una acción colectiva, ¿sí? Donde se va llevando el quipu. Y voy a mostrar una última, más lúdica. Brasil, Ernesto Nieto, esto es 2024, Nosso Barco Tambor Terra, ¿no? Que se puede, la gente se puede meter, es inmersivo, ¿sí? Un artista muy importante. Hubo acá yo diría que como 8 años, estuvo en el Faena, en el espacio Faena. No esto, sino otras cosas parecidas, ¿no? Pero es Nosso Barco Tambor Terra, ¿no? Digo, eso para mí es ecoafectividad. Se los quería mostrar porque, bueno, como para... Mil gracias, maravilloso. Bueno, Yo quería decir una cosita para terminar. Lo que quiero decir es que, sí, por favor. más allá, ¿no? Lo que no sé si Carlos está todavía, pero lo que preguntaba es si Samantha Schweblin leyó o no leyó. Lo que quiero decir es que nosotros como críticos y críticas culturales, ¿no? Como yo prefiero decir, y no literarios, por supuesto que si hablamos de ciertas cosas, vamos a leer cuestiones de geografía si son pertinentes, ¿no? Pero desde ya, filosofía, antropología, ni hablar, sociología, historia, sí, nosotros lo hacemos, sí. No sé si geógrafos, antropólogos, filósofos, historiadores leen literatura pensando que ahí hay algo de aporte o diferencial. Yo pienso que sí, porque yo pienso que la imaginación, bueno, es ¿no? Porque vos podés decir, existen muchas temporalidades, pero vos no la vivís. Vos vivís en tu temporalidad todavía moderna, aunque sabés que la modernidad se terminó, bueno, pero vos vivís en esa, ¿no? Vivís en la secuencia, ¿no? Escribimos en la secuencia. En la literatura, bueno, podés vivir 5 a la vez, podés vivir en el pasado, en el futuro. Nosotros no. Solo podemos temerle al futuro ahora. Pero entonces eso es lo que tiene, esa es la potencia, esa es la politicidad de la literatura, no otra cosa, no unos saberes, ¿no? Que son fundamentales. Es más, yo no soy una defensora, siempre que se dice, bueno, la literatura te dice cosas que los demás no pueden. No, mira, si yo quiero ver cuál es la crisis ambiental, yo no te recomiendo una novela. No. Te recomiendo, bueno, libros especializados en eso, que son lo mismo que yo leo, ¿no? La novela es para otra cosa, ¿no? Es otro tipo de aporte. Sin Bueno, duda, o eso sea, quería de decir. hecho, o sea, nosotros por eso justamente este ciclo de charla nos interesa el diálogo justamente en esa línea. Sentimos que tenemos justamente mucho que aprender, mucho diálogo que Sí. construir. Y creo que la imagen esa que pones de la potencia, digamos, primero o sea, el pensamiento no es solamente, o sea, también pasa por el cuerpo, también es afectivo, también es imaginación. O sea, creo que eso es necesario justamente en estos tiempos. No solamente digo en términos ambientales, sino que sociopolíticos, digamos. Exactamente. Claro, claro. Exactamente, ¿viste? Porque eso es como, bueno, se puede usar una imagen que a mí me gusta mucho, pero así para la vida, ¿no? Que es, ojo, si atendés mucho a la hormiga, se te pasa por encima el elefante y no lo viste. Entonces, bueno, hay algo a veces de eso, ¿no? En fin, por supuesto que no se puede estar en todo, pero bueno, a veces como remarcarse, ¿no? Tratar de eso simplemente. No, me encantó Totalmente. estar, les súper agradezco la invitación, o sea, en general
bueno, yo hablo para gente que hace más o menos lo mismo o una cosa más inter, pero para gente que era solo de geografía, no solo en un sentido, se entiende, ¿no? Por el espacio, dije, ay, bueno, a ver cómo hago para no ser re específica, un plomazo, pero tampoco dar, como pasa a veces, ¿no? Que me parece horrible, dar una clase, porque no se trata de eso, ¿no? Sino, bueno, un poco mostrar qué es lo que estamos haciendo, lo que nos interesa, bueno, en fin. Eso. Así que muchísimas gracias. Disculpen las fallas técnicas del comienzo. Después todo salió bien. Todo Es maravilloso. viernes a la Además, noche, ahora nos vamos a tomar una cerveza, eso. una copita, tenemos alguna comida por ahí, ¿no? Bueno, y Totalmente. para... Ahí Perla también está queriendo, está agradeciendo, digamos, Sí, sí, la vi. Gracias, sí. Perla. Así No, que agrego una cosita más que está en línea con lo que decía Santi, que en realidad las y les agradecidos somos nosotros, porque vos le pusiste, digamos, un montón de tiempo y dedicación a la presentación que es extremadamente rica, y que cuando charlamos con Cita y con Santi sobre hacer este ciclo, nos había parecido muy rupturista tu intervención cuando fue esa charla de la crisis de los elementos que se hizo en la facultad. Y creo que Cierto, me había olvidado, sí, sí. quizás no fue explícito, pero sí fue como esto que es literatura, no lo tenemos. Hay que traerlo. De alguna forma hay que traerlo. Y en parte, eso es lo que responde a la invitación que te hicimos para que vos vinieras y te agradecemos por traerlo. Porque no solo lo No, trajiste, sino que ahora lo estás dejando. Y ya eso bueno. hace parte de la ruptura que queríamos también traer dentro de este ciclo. Así que el agradecimiento enorme es Bueno, qué nuestro para lindo con eso, vos. gracias, gracias por escuchar también, ¿no? Y a mí además me parece importante que, bueno, en este caso que somos todos de institutos, el de ustedes es un poco mejor que el mío, que no tiene fondos, ¿no? De paso, aclaro, pero que se hace difícil la cosa. No, me parece que es importante escucharse, ¿no? Porque estamos muy solos, ¿no? Todos, o sea, nuestras disciplinas, algunas con más posibilidades en cuanto a salidas y otras menos, como la nuestra, pero creo que es importante, ¿no? Y bueno, todo este conocimiento que se va dando entre nosotros creo que está bueno, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ale. muchísimas Ahora me doy gracias. cuenta, perdón, que nombré a Susana Castro, pero estuvo con ustedes en el Claro, instituto. Sí, Ahora Es me de mi acordé, grupo. Sí, claro, sí. es del ahora me grupo. acordé. Claro, Bueno, sí, sí. ok. Bueno, Chao, Alejandra, gracias. bueno, gracias Gracias. a Bueno, Muy ustedes. bien. gracias.